Cordial saludo. En la siguiente presentación trataremos aspectos relacionados a los derechos humanos, la dignidad humana y la bioética. La dignidad humana debe ser considerada como un valor intrínseco para cualquier persona, para cualquier ser humano, la cual a su vez debe ser independiente de las diferencias de raza, nacionalidad, sexo o estatus socioeconómico, siendo entonces así el fundamento de los derechos del hombre. La dignidad entonces es una cualidad esencial del ser humano, es un atributo universal que es común a todas las personas y se considera pues que éste no puede desprenderse del ser humano, dado que la cualidad de dignidad permite diferenciarlo de aquellos que no son humanos, le da una cualidad humana a todas las personas. Este concepto de dignidad, aunque dentro de su historia y su conformación inicial estuvo dada por valores específicos en el cristianismo, con el tiempo esta misma ha ido adquiriendo un carácter que podemos decir es un poco más histórico y se ha vinculado a sectores políticos, jurídicos e incluso dentro de múltiples conceptos como son por ejemplo la autonomía, la libertad, la igualdad, y que todas estas en conjunto han constituido, digamos que los valores básicos superiores que sirven a la hora de inspirar algunas normas básicas del derecho y que van a reconocer los derechos esenciales de cada persona en todos los ámbitos de la justicia. La dignidad, como mencionamos, se comporta como un factor intrínseco, es decir, no depende de factores externos, es decir, cada ser humano nace con una dignidad, cada uno de nosotros es poseedor de una dignidad. Y este concepto es el que hace que la dignidad humana sea el fundamento de todos los derechos del hombre. Cuando entendemos que la dignidad debe comportarse como un derecho universal, es decir, debe ser igual para todas las personas sin importar su condición, entonces podemos entender a la dignidad como un valor inalterable que posee toda persona solo por el hecho de contar con la capacidad para razonar y decidir, digamos que los otros seres no poseen. Y con esto nos damos cuenta, digamos que se busca entender que todos los seres humanos son iguales en la medida que todos somos portadores de una dignidad común y por encima de todas esas diferencias que pudiéramos tener y que nos distinguen de unos a otros, incluyendo pues la raza, en algunos casos de la posición, unas mayores que otros, todo ser humano es igual y posee una dignidad sin importar ninguna de esas condiciones en las que se encuentre. Tanto es así que no importa en algunos casos incluso el comportamiento, ni siquiera una actuación que podría considerarse indigna, va a primar por encima de todo esto la dignidad de cada persona. Y pues dado esto y en el contexto en el que lo estamos enmarcando de los derechos humanos como pilar fundamental, se puede decir que la dignidad es la que posee cualquier hombre al momento que desarrolla su inicio vital, consolidándose en el transcurso de que se desarrolla como persona y por ende podemos decir que todo ser humano tiene la capacidad de decidir libre y racionalmente cualquier modelo de conducta, pero siempre tendrá su dignidad como parte fundamental por el hecho de ser humano. Actualmente y en el mundo
globalizado en el que vivimos, existen una serie de tendencias en las cuales se juegan el presente y futuro de la vida humana y por tanto de los derechos humanos, lo que ha llevado a que estos estén dentro de unas características y unas encrucijadas especiales a lo largo del mundo. Dentro de ellas entonces podemos ver cómo las tendencias actuales del desarrollo económico, social, político y cultural básicamente han llevado no a la mejora de los derechos, sino a la negación de los mismos, de los derechos fundamentales para la mayoría de la población mundial, independientemente de su consagración jurídica. Otro de estos es la constitución de poderes mundiales que amenazan los derechos de los pueblos y de los seres humanos, al tiempo que están utilizando los derechos humanos como una excusa para llevar a través del poder de algunas naciones a una serie de guerras innecesarias y a un debilitamiento de las instituciones que defienden los derechos humanos. Otra de las encrucijadas que podemos ver es el aumento constante de los movimientos y grupos que luchan por los derechos específicos y por los derechos humanos. Entonces, digamos que han aumentado una serie de movimientos sociales y de organizaciones que han tratado de defender la violación de estos derechos, los cuales han tratado como de extender esa visión de un derecho global y de tratar de hacer un mundo nuevo posible, pero que realmente por ahora no hace más sino una utopía y no ha sido posible. El hecho de que actualmente existan conflictos entre fuerzas sociales y nacionales que tratan algunos de llevar una convivencia pacífica, pero que en otros casos tratan de instrumentalizar algunos derechos y algunas instituciones y utilizar los derechos humanos para generar algunas guerras y para legitimizar algunas acciones que de igual forma llevan a la creación de guerras en nombre de los derechos humanos. En los últimos años, principalmente en los últimos 40 años, a nivel de América Latina y del tercer mundo, se ha sufrido una transformación importante en relación a los derechos humanos y esto, pues por supuesto, se manifiesta en muchos ámbitos de la vida. En América Latina, digamos que se ha reconocido ciertos derrotas en cuanto a los modelos de desarrollo que se han intentado en los últimos 40 años y digamos que parte de esto viene impulsado por cierta monopolización de los dineros por una población específica mundial que está conformada por unos países muy poderosos llamado Grupo de los Siete. Esta monopolización, digamos que agrava ciertas condiciones en los países de América Latina y del tercer mundo, en los cuales digamos que muchas de las pequeñas y medianas empresas que se presentan están casi que condenadas a una quiebra, puesto que no encuentran un desarrollo adecuado y un impulso adecuado para los mismos. En relación a esto, pues hemos visto cómo muchos países de América Latina han tratado de buscar un camino de desarrollo, pero realmente muchos han sido aplastados por ciertas dictaduras y por ciertas políticas económicas. Y a su vez también han ocurrido algunas aperturas de ciertas economías, algunos métodos de privatización, de desmonte paulatino de legislaciones laborales. Y digamos que todo esto, dado por las políticas de inversión extranjera, ha llevado a que se genere cierta deforestación indiscriminada, alguna extracción irracional de recursos naturales no renovables, polución, y digamos que muchas de las regiones se han convertido en basureros de desechos tóxicos de grandes países. Todo esto ha tenido un costo a grandes niveles, como ya dijimos, principalmente entre las pequeñas y medianas industrias, con un empobrecimiento de las capas medias de la sociedad que han ido perdiendo ciertas ventajas, incluso como la seguridad social. Y más aún, pues esto ha llevado a que cierta población específica que es muy reducida, pero que es opulenta, pierda ciertas referencias en relación a los derechos humanos.
y lleve más a una tendencia de consumo, que es lo que está tratando de globalizarse. Dado esto entonces y la pobre oportunidad económica, nuestros países digamos que se ven llevados a una serie de economía un poco informal, un poco de rebusque, en el caso de las personas que desean hacerlo de forma honesta, pero también algunas condiciones de precariedad pues traen consigo cierta desesperación social, con inseguridad, migración, robos, corrupción, prostitución y otra serie de conductas ilegales. Asimismo, vemos cómo en las naciones del tercer mundo se ha venido creciendo ciertos hábitos de corrupción que digamos que han llevado a que se disuelva ese concepto de nación que digamos que algunos lucharon en algún momento. Ya no hay un concepto parecido, lo que lleva pues a una incertidumbre realmente en cuanto a ciertos estatutos sociales como los fondos de pensión, como la vejez. Todo esto, digamos que dentro de un detrimento de ese Estado y en un detrimento asociado pues de los derechos humanos. Siendo así, entonces podemos decir que esta globalización neoliberal ha acabado, ha aplastado con algunos de los países tercermundistas y en Latinoamérica tanto los derechos de la persona, los derechos económicos, los derechos sociales y culturales, no solo de las naciones, sino de los pueblos que conforman esta zona. Por último, en cuanto a la relación existente entre los derechos humanos y la bioética, entendiendo, acorde a lo que hemos dicho, que los derechos humanos son principios reconocidos y catalogados como los valores supremos de la dignidad humana, pues dado esto, los mismos se convierten en un punto fundamental de la bioética. Dentro de los múltiples ejemplos que hemos visto entre la relación específica que trata de defender estos derechos promovido por los movimientos de la bioética, encontramos la Declaración de Helsinki, por ejemplo, el Código de Nuremberg, que fueron tratados que intentaron establecer ciertas normas para la práctica médica, para ciertos ejercicios de algunas actividades de investigación. También está la Declaración Iberoamericana o Latinoamericana sobre Derecho, Bioética y Genoma Humano. Específicamente en el 2005, en la Conferencia General de la UNESCO se hizo una Declaración Universal sobre Bioética y sobre Derechos Humanos. Y en este principalmente se trató de especificar y de establecer esta vía hacia el respeto de la dignidad humana, el respeto de los derechos humanos, a respetar las libertades fundamentales y que los intereses y el bienestar de la persona deben tener siempre una prioridad que debe estar por encima respecto a la ciencia o a la sociedad, básicamente. Es decir, que tanto los derechos humanos como la bioética son conceptos que van ligados de la mano y los derechos son un punto fundamental de la práctica ética. Muchas gracias.